Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto, un honor estar aquí en Querétaro. Agradezco a la Universidad Autónoma de Querétaro y al colectivo Zapateándole al Mal Gobierno por la invitación. Y sin más agradecimientos, tuvimos muchos, pues voy a arrancar. Les voy a hablar primero de dónde hablo, ¿no? De dónde me ubico. Me presentaron como militante, pues me he formado en las luchas estudiantiles en mi país, Francia, desde pues, las trincheras antifascistas, no decimos tanto antirracistas, antifascistas, porque también cuando cuestionamos el racismo tenemos que cuestionar al capitalismo, que es una de las causas principales de las relaciones racistas que hay en los países, ¿no? Y pues me acerqué poco a poco a las luchas internacionales, ¿no? Me siento militante internacionalista, ¿no? Y entonces este acercamiento a los pueblos indígenas, que pues, tuve tarde, los tuve después de los 20 años, pues lo hice desde la solidaridad, ¿no? Porque pienso que pues, no se puede acercar con una visión miserabilista o pues racista finalmente, paternalista, ¿no? He hecho una investigación durante 3 años en las cañadas de Ocosingo, en Chiapas, con el permiso de las juntas de buen gobierno, un permiso formal, ¿no? Con el sello, con sus maneras de escribir en Castilla, ¿no? Y pues luego pues de ahí hice una tesis y varios otros trabajitos, ¿no? De divulgación y pues seguimos en esto, buscando cuáles son los obstáculos, pero también las lógicas que permiten que nuestra educación pues se construya desde los nosotros. Me gusta mucho el título de estas charlas, porque justamente es desde lo nosotros y lo nosotras, ¿no? que se permite construir alternativas interesantes como las de los compañeros zapatistas de Chiapas. Entonces me interesa, como les digo, la autonomía zapatista en su lucha por otra educación, ¿no? Una educación, unas prácticas, entonces, ¿no? Más que discursos, son prácticas que retan la política educativa indígena en México, que podemos llamar indigenista, pensada del Estado hacia los pueblos, ¿no? De manera vertical, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de metodología he empleado? Pues muchas. Un enfoque heteróclita con lo que llamamos investigación-acción participante, pero también investigación dialógica, ¿no? Estuve participando en muchas asambleas porque me di cuenta en un principio que las entrevistas individuales pues tenían sus límites, porque las formas de los pueblos de reflexión colectiva pues es por la asamblea. Entonces fueron en las asambleas, en los grupos, ¿no? En discusiones colectivas, donde ahí salió pues los datos, ¿no? Los datos de campo, los datos etnográficos que buscamos luego interpretar. Entonces hice varias series de visitas a las mismas escuelas, viendo cómo cambiaban las prácticas, ¿no? Pues no siempre es fácil, ¿no? Porque saben que los pueblos zapatistas están en resistencia, en el sentido de que no aceptan ninguna migaja de los malos gobiernos, es decir, pues rechazan las políticas asistencialistas, ¿no? Como estos programas tipo oportunidades, ¿no? Y pues ellos mismos pues trabajan sus tierras, ¿no? Campesinos, ¿no? Entonces pues me ha tocado agarrar el machete muchas veces, pero también pues me crecieron unas ampollas ahí, pues normal, ¿no? Cuando les decía yo que soy hijo de campesinos, nieto de campesinos en Francia, pues no muy me creían, porque me miraban las manos y decían, no, no vale para la milpa, ¿no? En fin. Entonces me enfoqué a una zona, la zona Selva-Tzeltal, ¿no? Está compuesta, el Caracol de la Garucha, está compuesto por 4 municipios autónomos. En un principio yo me quería enfocar en un solo municipio, porque de por sí son grandes, cada municipio tiene entre 15 y 80, 90 comunidades, ¿no? Federadas, ¿no? Entre ellas, pero me dijeron, no, aquí no es nuestro uso. Para todos parejo. Entonces, compañeros, si quiere investigar aquí nuestro Caracol, tiene que investigar en los 4 municipios. Entonces, pues eso me permitió conocer una diversidad de las luchas autonómicas por la educación, ¿no? Y de ahí, pues no podemos generalizar,
diciendo que la educación autónoma es esto, ¿no? Porque cambia de una comunidad a otra, de un municipio a otro, de un caracol a otro, ¿no? Y pues hay procesos endógenos implicados por la autonomía que hacen que pues es una mosaica interesante de prácticas que le tiran a lo decolonial, ¿no? Creo que son prácticas descolonizantes y más adelante me voy a explicar. Entonces la hipótesis general que quisiera desarrollar con ustedes es que esta autonomía a la zapatista, ¿no? Pues representa un reto a los gobiernos, un reto desde los nosotros, ¿no? Y que permite la participación, la movilización de los imaginarios, la movilización del capital simbólico, si hablamos en términos de Pierre Bourdieu, ¿no? El sociólogo, ¿no? Es decir, también la movilización de la subjetividad de los sujetos, ¿no? Y esto permite también limitar la emergencia de lo que llamamos los antropólogos los caciques culturales. O sea, estos maestros profesionales de la educación que le van por el sueldo, pero a nivel ético, pues ahí hay muchos limitantes, ¿no? Entonces la educación autónoma como un reto que no es propio del caso zapatista, sino que es una consecuencia de las luchas de los movimientos sociales, ¿no? Por eso fui a ver en otros países como Colombia, he leído también muchas cosas en otros países, ¿no? Para ver que finalmente lo que llamamos autonomía educativa en Chiapas tiene otros nombres en otras partes, ¿no? Educación propia o educación desde los pueblos, ¿no? Y que son implicancias desde los movimientos. Entonces hay que tomar estas prácticas rebeldes como consecuencias, efectos directos de los movimientos sociales que se empoderan en sus propios territorios y que pues, echan a andar proyectos propios contra vientos y mareas, ¿no? Bueno, contra las políticas, contra insurgentes sobre todo, ¿no? Entonces, la educación autónoma zapatista inicia después de las ofensivas militares del gobierno federal en febrero 95, este cerco militar, ¿no? Que hubo antes de las negociaciones de los acuerdos de San Andrés, ¿no? Y en 98, 2000 en la selva se va generalizando. En los altos toma más tiempo, en los altos de Chiapas se generaliza en los años 2000. Me comentaban en la Junta de Buen Gobierno Loventi que desde el 2010 ya hay una escuela autónoma zapatista en cada comunidad donde hay bases y adherentes. Entonces, ¿qué es esta educación autónoma? ¿Quiénes son primero sus sujetos? ¿No? Pues son campesinos, campesinas, padres, madres de familia, muchas veces muy jóvenes, ¿no? Jóvenes de acuerdo a nuestros criterios occidentales, ¿no? Pero los niños también son sujetos activos, con voz y a veces con voto, hay asambleas de niños, ¿no? Que interactúan para ir construyendo estos horizontes de rebeldía desde la educación. Se conforman también comités, consejos, comisiones, ¿no? Comités de educación, consejos de educación, ahí formados por personas que tienen cargos, ¿no? A veces son personas ya de cierta edad, ¿no? Que nunca han ido a la escuela, pero que tienen una idea muy clara de lo que tendría que ser la educación de acuerdo a los principios y a la visión que ellos tienen, ¿no? Se dicen a veces las personas por encima de los 60 años que son ignorantes, ¿no? Pero de acuerdo a su vocabulario, para nosotros claro que no son ignorantes, hablan varias lenguas, ¿no? Tienen conocimientos increíbles sobre cuestiones de agricultura, ¿no? De gestión del medio ambiente, ¿no? De alimentación, ¿no? Conocimientos culturales muy ricos, ¿no? Y también hay coordinación, muchas coordinaciones, coordinadoras, ¿no? Porque la autonomía supone también que haya mucha coordinación entre un lugar y otro.
Primero, para los intercambios de conocimientos, para que circulen las experiencias exitosas, ¿no? Entonces, muchas reuniones donde se comparte lo que uno está haciendo en su pequeña comunidad, ¿no? Y a ver, pues eso me salió bien, ¿cómo le podemos hacer, ¿no? Para enriquecerlo. Cuando desarrollé mi trabajo de campo, la fase más fuerte, cuando salió la sexta declaración de la Selva Lacandona, por ahí del 2005-2006, había formadores, capacitadores de promotores de educación, de los maestros, ¿no? Que eran externos. De hecho, a mí me pidieron que pues echara la mano ahí. Y dije, no, pues ¿qué les voy a enseñar? Bueno, pero en fin, recuperando saberes, como ellos dicen, pues hemos logrado armar pequeños tallercitos, ¿no? Soy educador popular de formación, entonces más o menos me conozco algunas técnicas de investigación cultural para rescatar juegos, cantos, cuentos y dinámicas para aprender de manera no tan aburrida como en muchas escuelas. Y pues, pero eso era hace tiempo ya. Hoy, hasta donde sé, son los propios jóvenes zapatistas formados ya desde varios años a estas prácticas de educación autónoma quienes forman a los nuevos jóvenes nombrados y nombradas por las asambleas. Entonces, ¿quiénes son estos jóvenes y jóvenes promotores y promotoras de educación? Los llaman ellos los promotoretic, ¿no? O sea, nuestros promotores, ¿no? Al plural. O también les llaman noptesweneg, ¿no? Los que enseñan, ¿no? Pero más bien los que enseñan con el ejemplo, vaya, los que ponen el ejemplo. Entonces, hace algunos años eran más de 1600, hoy desconozco las cifras, no sé si hay cifras oficiales, tal vez serían más de 2000 jóvenes y no tan jóvenes, algunos tienen más de 30 años, que dan clases, cursos rudimentarios en las comunidades. Entonces, los promotores y las promotoras son nombrados en las comunidades, entonces tienen un cargo, no tienen una plaza base, pues, no tienen, pues, ¿cómo se llama? Un cheque a cada quincena, ¿no? Sino, pues, la comunidad toma un acuerdo, lo escriben en un acta, ¿no? Todos ahí firman, donde se comprometen a apoyar la educación de los niños, a cambio, pues, de pequeños apoyos, no es remuneración, sino, pues, un poco de frijol, maíz, un poco de dinero para comprar azúcar, ¿no? Para los pasajes, de repente, ¿no? Entonces, en el momento actual, cuando los acuerdos en Andrés no están, pues, cumplidos por la parte gubernamental, sino solamente de manera unilateral por los pueblos zapatistas, pues hay un problema de taquín, como ellos dicen, pues, problema de dinero, ¿no? Pero gracias al maíz, gracias al menos en esta región, el cultivo de la milpa, cultivo colectivo, pues sale suficiente como que para alimentar los procesos educativos. Entonces, es una organización democrática de la educación, ¿no? Y que es distinta de una región a otra. No hay sistema jerárquico impositor de normas educativas, ¿no? Sino que desde los caracoles, desde los municipios, desde las comunidades, hay muchas reuniones donde deciden cuáles rumbos tiene que tener la educación, ¿no? Cuáles son las prioridades. Pues muchas veces cuando hacemos un pequeño trabajo sobre las expectativas de las familias, pues vemos que quieren aprender el español, ¿no? Para que no sean más engañados de lo que han estado hasta ahora, ¿no? Quieren aprender las matemáticas, también para cuando van al mercado de Nucocingo, pues que no les engañen ahí vendiendo más que con precios demasiado altos, ¿no? Pues también quieren saber mucho de sus pueblos, de la historia local, ¿no? De por qué llegaron los ancianos a la selva, ¿no? En búsqueda de qué, por qué llegó el ejército zapatista, ¿no? Cómo se tomaron decenas y decenas de miles de hectáreas de tierras muy fértiles en el 94, cómo en el 97 vinieron a instalarse lo que llaman ellos nuevos poblados,
es decir, nuevos centros de población, ¿no? En donde antes había pues fincas, propiedades grandes, ¿no? Pero también hay actores exteriores, ¿no? Como les decía, capacitadores eventuales, ¿no? Que han estado apoyando estas sociedades civil nacional e internacional, que en los comunicados tanto de las juntas de buen gobierno como del EZLN pues han recibido agradecimientos, ¿no? Pero también hay apoyo para la construcción y el equipamiento. De hecho, aquí podemos hacer un pequeño comercial, entre comillas, no es comercial. El colectivo Zapateándole al Mal Gobierno pues recibe donaciones de útiles escolares para las comunidades, ¿no? Es una campaña nacional que se está haciendo, ¿no? Entonces, las plumas de colores he visto que ahí las cuidan muy bien, ¿no? No son como mis hijos que andan para acá, que pues los rompen rápido, no, ahí sí los cuidan bien sus plumas de colores, ¿no? Pues adelante con sus generosas donaciones. Entonces, estas ayudas externas están canalizadas dentro de los proyectos por medio de estas ventanas que son los caracoles, ¿no? Uno llega a la Junta de Buen Gobierno, buenos días, buenas tardes, compañero, vengo de tal lugar, formo parte de tal organización, o vengo de manera independiente, y bueno, pues me gustaría pues conocer un poco más cómo es la lucha, y traigo aquí en la maleta un par de materiales para apoyar a los promotores. Sí, porque quiero abordar este tema rápidamente de la economía de la educación. Cuando los apaches tienen una economía de la resistencia, ¿no? Donde no siempre hay frijol no siempre hay frijol todo el año, tampoco el maíz a veces alcanza, ¿no? Entonces, vemos que esta economía educativa no depende tanto de la ayuda externa como a veces se cree, ¿no? Se cree que los güeros así mal peinados, sí estamos bien peinados, ¿verdad, Katy? O mal afeitados, llegamos y somos quienes están, no, para nada, ¿no? La base material que sostiene las economías zapatistas, tanto de educación como de salud, comunicación, etcétera, etcétera, es la milpa, es el trabajo colectivo, ¿no? Y entonces de esta economía campesina y del trabajo colectivo pues surgen las condiciones para enfrentar a un contexto complicado, un contexto de lo que llaman los militares guerra de baja intensidad, que nosotros preferimos llamar guerra integral de desgaste, que busca minar las bases, minar psicológicamente a las bases de apoyo y los simpatizantes zapatistas, ¿no? Porque no todos los campesinos ahí que apoyan al zapatismo pues son bases, sino que hay adherentes, hay personas pues independientes, pero que pues mandan sus hijos a las escuelas autónomas y tampoco cobran del gobierno de ningún programa, ni el seguro popular. Entonces, faltas de recursos, ¿no? Vemos que a veces pues hay insuficiencias a nivel de la capacitación técnico-pedagógica que ellos mismos reconocen, ¿no? Pero yo creo que lo más fuerte ahí es el contexto de violencia simbólica, ¿no? De lo que representa la educación oficial, que es enajenante, ¿no? Y que hace que la escuela no sea efectiva, ¿no? Por una escuela donde se aprende a ser ignorante, vaya, ¿no? Una escuela que prepara para migrar, ¿no? Para buscar otro sueño, ¿no? Que el zapatista, ¿no? Y entonces pues a veces en las escuelas pues es difícil hacer a un lado lo que siempre hemos visto que es la escuela, ¿no? ¿Cómo hacer una escuela nueva partiendo de bases de una tabula rasa, ¿verdad? ¿No? Es difícil a veces pues no reproducir errores que hemos vivido como alumnos, y ahora que somos pues, docentes, promotores, pues ahí sí son unas dificultades, ¿no? Pero está vinculado al contexto de colonización y lo interesante es que hay una reflexión colectiva, ¿no? Para entender hasta qué punto tenemos que inventar algo nuevo, ¿no? Y sentar las bases para una educación que respete la dignidad de todos y todas, ¿no? De ahí surge lo que llaman los compañeros la educación verdadera,
¿no? No la llaman intercultural o intracultural, no, la llaman educación verdadera, al menos en la región donde estuve trabajando, en la selva lacandona, ¿no? Entonces, educación verdadera. Me dicen cuando les pregunté, no, pues, ¿cuál es esto? Es una educación que enseña la verdad. ¿Cómo que la verdad, no? Pues, yo soy ahí de un pensamiento europeo que pues, la verdad no hay, ¿no? ¿Verdad? Hay muchas verdades, ¿no? No, pero cuando en los testimonios, en las entrevistas colectivas, pues uno se da cuenta que cuando ellos hablan de la verdad, es desde nuestra visión del mundo que estamos viendo cómo tendría que ser las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la historia verdadera que se enseñan en las escuelas es la historia de nosotros, desde los nosotros, ¿no? De cómo se ha luchado para llegar en donde estamos, ¿no? Entonces, el promotor ahí en este contexto, pues, tiene una posición social en el campo educativo, en el espacio social comunitario, que se lo ubica entre el cargo comunitario y la militancia zapatista, ¿no? Revolucionaria, vaya, ¿no? Tiene un compromiso explícito con el proyecto del ZLN y en particular con el proyecto educativo de su municipio autónomo. Por ejemplo, en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, en la selva, pues ahí tienen un proyecto desde el año 2000 o 2001, por ahí, que se llama el Proyecto de Educación Verdadera, escrito primero en celtal y luego traducido al español, ¿no? Donde ahí ponen principios pedagógicos que pues son claros, son la base de reflexión pedagógica de estos entusiastas generosos promotores de educación, ¿no? Entonces trabajan desde la conciencia, desde el corazón, ¿no? Entonces son electos, como les dije, pero sobre todo son revocables. Es algo importante, porque como tienen que rendir cuentas de manera muy regular a las asambleas, a las reuniones, ¿no? Y pues tienen que explicar sus dificultades, ¿no? O sea, todo el tiempo están bajo la mirada de las distintas personas de la comunidad, ¿no? Y eso no es fácil. Yo digo muchas veces que yo no quisiera ser promotor de educación, porque esta libertad de cátedra que tengo en la universidad, pues es bien cómoda finalmente, ¿no? Pues yo voy a decir lo que me pega la gana, ¿no? Pero en una escuela autónoma no es así, ¿no? Sino que quien manda ahí es el pueblo, es la asamblea. Entonces, si la asamblea fijó como prioridad pedagógica esta cuestión, pues el promotor se tiene que acatar y respetar este mandato popular, ¿no? Entonces, como les decía hace rato en la introducción, este tipo de autonomía limita, es como una barrera para el surgimiento de caciquismos culturales. Los caciques culturales, estos maestros que pues, se les reconoce a sus cuotas de poder y a su panza prominente muchas veces, pues monopolizan distintos tipos de capital, ¿no? El capital económico, pues tienen salario, pero muchas veces tienen pues una tienda, un carro de pasaje, etcétera, etcétera, y también monopolizan las cuotas de poder local, ¿no? Vemos, por ejemplo, hoy en los Altos de Chiapas, que el 80-85% de los municipios tienen a su cabeza un presidente, una presidenta, maestro o maestra, ¿no? Bueno, pues no es el caso para nada en la región zapatista, sino porque los jóvenes promotores y promotoras son quienes obedecen justamente a las autoridades locales que surgen desde las asambleas, ¿no? Bueno, pues hay riesgos, ¿no? Pues el desánimo, a veces eso pasa, ¿no? Todos nosotros, ¿no? Cuando estamos ahí en las luchas, en las trincheras, a veces, no, pues ya hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. El desánimo, ¿no? Porque a veces, pues, hace falta maíz, hace falta frijol, ¿no? Hace falta la participación de algunos sectores de la comunidad en algunas partes. A veces las mujeres, pues, no se quieren acercar mucho, ¿no? O los ancianos dicen, no, pues es una cuestión de jóvenes, ¿no? Es una cuestión, yo nunca fui a la escuela, ¿para qué me piden mi opinión? ¿No? Y también, pues, como les decía, uno de los riesgos que puede pasar cuando pues un joven todavía no agarra mucha experiencia es que puede reproducir
patrones de comportamiento de la escuela oficial, ¿no? O sea, en una escuela más cerrada y si no. Entonces ahora ya las cuestiones un poco más pedagógicas. ¿Cuánto tiempo me queda, compañeros? Yo sigo. Los contenidos. Pues 5 minutos, no me digan. La forma de organización escolar determina el tipo de contenidos en gran medida, ¿no? Entonces la educación autónoma es un producto del modo de organización campesina. Hay una relación estrecha escuela-comunidad, ¿no? Y es lo que permite esta lucha descolonizante en estos territorios. Entonces los contenidos escolares, si los podemos llamar así, reflejan las identidades políticas, sociales y culturales, o sea, nosotros, nosotras, ¿no? Identidad política zapatista, identidad social campesina, identidad cultural indígena, ¿no? Los valores que se transmiten entonces tienen que ver con las luchas de liberación, emancipación, liberación campesina, ¿no? Liberación cultural, ¿no? Lucha étnica, y también la cuestión nacional, ¿no? La cuestión del poder, ¿no? Entonces los conocimientos locales son introducidos en las escuelas autónomas, ¿no? De hecho decimos escuelas autónomas, pero es como un abuso del lenguaje, porque de por sí no es la escuela en sí que es autónoma, sino el sistema político educativo que lo es. ¿Sí me siguen? ¿Sí? Ajá. O sea, no es una escuela autogestiva como algunas escuelas burguesas, bueno, como la Universidad Autónoma de Querétaro, por ejemplo, o como la misma UNAM, muchas universidades en el mundo, ¿no? Donde la cuestión de la autonomía, pues es una cuestión complicada que no quiero entrar, que sean 3 minutos. Entonces no se trata tanto de una educación concientizadora, sino más bien de una educación concientizada, ¿no? Porque de por sí los niños zapatistas están muy conscientes de que sus familias están luchando por la tierra y por la cultura, por la dignidad, ¿no? No estamos entonces frente a un marco sencillo freiriano, o sea, de Freire, donde la educación va a ir en el sentido de organizar el pueblo para llevar la revolución. No, de por sí ya el pueblo ya está organizado, ¿no? Entonces es un poco más complejo. Tampoco se trata de la llamada educación intercultural, de la cual nos habla el gobierno de México desde hace 15, 20 años, ¿no? Que tiene que ver con el multiculturalismo neoliberal, ¿no? Tampoco es una educación intracultural, o sea, replegada sobre los conocimientos propios de la comunidad, ¿no? Sino que ahí sí hay unos diálogos, ¿no? Porque esta educación autónoma incorpora elementos culturales distintos, pero lo importante es que son elegidos por los mismos zapatistas, están legitimados por las comunidades, ¿no? Y me decían unos, es que usamos lo que nos sirve, y desechamos lo que no nos interesa, ¿no? Entonces, este autogobierno educativo permite que los contenidos propios estén articulados a conocimientos que podríamos llamar, entre comillas, universales, ¿no? De ahí, pues se saca, como dicen ellos, se sacan las ideas del pueblo, ¿no? Y yo creo que eso es lo subversivo, ¿no? Eso es lo que permite la subversión de la escuela de tipo colonial, y pues tampoco podemos idealizar la escuela, ¿no? Porque pues en la escuela pues se construyen pues, relaciones que a veces pueden ser relaciones de poder, ¿no? Pero lo interesante de la educación autónoma zapatista es que es la construcción de un poder de los pueblos, para los pueblos, por los pueblos. En conclusión, me decía un compañero, ya nadie más nos vendrá a mandar en nuestras escuelas, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de poder, ¿no? Entonces cambiar la educación desde nosotros significa que nosotros tomamos el poder en la educación, sino que nosotros vamos hasta ahora ya poner las reglas, ya no vamos a esperar que ningún gobierno, ONG o iglesia venga a decirnos, o menos un intelectual de la universidad nos venga a decir lo que tenemos que hacer. Si nos vamos a equivocar, vamos a aprender nuestros errores, ¿no? Y vamos a rectificar ahí. Entonces, esta solución zapatista es de desarrollar políticas municipales de educación, que pues hasta hoy pues sí son ilegales, ¿no? Pero ya sabemos en qué condiciones estamos. Y termino con una cita de un promotor de educación, del cual he seguido la pista durante muchos años, Lencho se llama, y un día me enseñó su cuadernito y lo tomé en foto.
y me dijo, eso yo quiero que te lo lleves, compañero. Entonces le voy a leer, y de hecho es la primera vez que lo leo en público. Está en Castilla. La educación autónoma es la educación muy importante para todos los niños y niñas. También porque la educación autónoma nos enseña la parte de nuestra lengua materna, que ya no tienen cuidado los maestros del gobierno federal, pero en cambio a los maestros zapatistas nosotros hablamos de la lengua materna porque no podemos perder la raíz de nuestros antepasados, y también para explicar a los niños cuáles son nuestros derechos, y también que conozcan bien sobre la historia de nuestra lucha, lo más importante por la resistencia, porque nosotros tenemos que resistir para hacer un trabajo por el pueblo indígena, y también para nuestro pueblo también, para todo el mundo, hasta donde alumbra el sol. También puedes saber aprender de la educación autónoma. Muchas gracias por su atención.